En las calles empedradas de San Sebastián, donde el aroma del café se mezclaba con la brisa marina, dos almas destinadas a encontrarse caminaban sin saberlo hacia su destino. Elena Martínez, una joven arquitecta de ojos verdes, como el mar Cantábrico, acababa de regresar de París después de completar sus estudios. Su corazón guardaba sueños de construir edificios que tocaran las nubes, pero también llevaba consigo la melancolía de quien ha dejado atrás una vida que parecía perfecta desde fuera. Esa tarde, Elena permaneció allí durante 1 hora completa, hipnotizada por aquella sinfonía improvisada que hablaba directamente a su corazón. Cuando la lluvia cesó y el último acorde se desvaneció en el aire húmedo, ella sintió que algo había cambiado en su interior. No sabía quién era el pianista misterioso, pero sus notas habían despertado emociones que creía dormidas para siempre. Los días siguientes, Elena encontró excusas para pasar por esa calle a la misma hora. Desde su ventana, podía ver a una mujer de cabello castaño, que se detenía siempre en el mismo lugar, aparentemente absorta en sus pensamientos mientras él tocaba. Al principio, pensó que era casualidad, pero la constancia de sus apariciones despertó su curiosidad, y pronto, su inspiración. Sin saberlo, Elena se había convertido en su musa silenciosa. Las composiciones de Alejandro comenzaron a cambiar, volviéndose más luminosas, más esperanzadas. Cada escalón la acercaba más a resolver el misterio que había ocupado sus pensamientos durante semanas. Cuando tocó la puerta del segundo piso, la música se detuvo abruptamente. Elena sintió un momento de pánico, preguntándose si había cometido un error al romper aquella burbuja perfecta de anonimato. Los pasos se acercaron a la puerta, y cuando ésta se abrió, dos mundos colisionaron en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Alejandro se encontró frente a frente con la mujer que había inspirado sus más hermosas composiciones sin saberlo. Elena, por su parte, descubrió que detrás de aquella música celestial había un hombre de ojos profundos, como el océano nocturno, con manos elegantes y una sonrisa tímida que la desarmaró completamente. La conexión fue instantánea e inexplicable, como si sus almas se reconocieran después de haberse buscado durante vidas enteras.
Pase, por favor. Logró articular finalmente, haciéndose a un lado para permitir que Elena entrara en su santuario musical. El estudio era un reflejo perfecto de su alma en paredes cubiertas de partituras, un piano de cola negro que dominaba el espacio, y libros de música apilados en cada rincón disponible. Elena se sintió como si hubiera entrado en el corazón mismo de la creatividad. Esa tarde se extendió hasta convertirse en noche, y la noche en madrugada. Hablaron de música y arquitectura, de sueños y miedos, de las pequeñas magias que hacen que la vida valga la pena. Descubrieron que ambos habían experimentado la sensación de estar viviendo vidas que no les pertenecían completamente, esperando algo indefinido que les diera sentido a su existencia. Alejandro le contó sobre las noches en vela, componiendo melodías que nadie escucharía jamás, sobre el peso de vivir solo con la música como única compañera. Elena le habló de sus edificios soñados, de las estructuras que quería crear para que las personas se sintieran en casa, de la soledad que había encontrado en París, a pesar del éxito profesional. Cuando finalmente Elena se despidió, ya había amanecido. Caminó por las calles vacías, sintiendo que había dejado una parte de sí misma en aquel estudio, pero también había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Alejandro se quedó en la ventana viéndola alejarse, con las manos aún tibias de haber tocado para ella las más íntimas de sus composiciones. Los días siguientes transcurrieron en una especie de ensueño compartido. Elena inventaba excusas para pasar por el estudio de Alejandro, y él siempre encontraba razones para invitarla a subir. Poco a poco, sus encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Descubrían nuevas facetas el uno del otro con cada conversación, como si fueran arqueólogos del alma, excavando tesoros escondidos. Alejandro comenzó a componer piezas específicamente para Elena, melodías que capturaban la esencia de sus conversaciones, el ritmo de su risa, la cadencia de su voz, cuando hablaba de sus proyectos arquitectónicos. Elena, a su vez, empezó a ver la ciudad con nuevos ojos, imaginando espacios donde la música de Alejandro pudiera resonar, edificios diseñados para amplificar la belleza de sus composiciones. Sin embargo, ambos guardaban secretos que los atormentaban en silencio. Elena no había contado a Alejandro sobre Mathieu, el prometido que había dejado en París, un arquitecto reconocido que representaba todo lo que se suponía debía desear en estabilidad, éxito, una vida perfectamente planificada. La ruptura había sido reciente y dolorosa, motivada precisamente por la sensación de vacío que la consumía en aquella relación aparentemente ideal. Alejandro, por su parte, ocultaba el hecho de que había recibido una oferta para formar parte de una orquesta sinfónica en Madrid, una oportunidad única que representaba la culminación de años de esfuerzo y dedicación. La fecha límite para aceptar se acercaba peligrosamente, pero cada día que pasaba con Elena hacía más difícil la decisión de abandonar San Sebastián. A medida que noviembre se desvanecía, dando paso a diciembre, el amor entre Elena y Alejandro florecía como una flor imposible en invierno. Sus besos sabían a promesas susurradas y a sueños compartidos. Se amaban con la intensidad de quienes han esperado toda la vida para encontrar a su otra mitad, pero también con la desesperación de quienes intuyen que el tiempo puede ser su enemigo. Las tardes en el estudio se habían convertido en un ritual sagrado. Alejandro tocaba para Elena mientras ella dibujaba edificios imaginarios, estructuras que solo existían en el espacio donde sus dos mundos se encontraban. A veces hacían el amor sobre las partituras esparcidas, sus cuerpos creando una sinfonía silenciosa que ningún instrumento podría reproducir. Elena había comenzado a considerar quedarse permanentemente en San Sebastián, rechazando ofertas de trabajo en otras ciudades que antes habrían sido irresistibles. La idea de construir una vida junto a Alejandro se había vuelto más atractiva que cualquier proyecto arquitectónico. Soñaba con diseñar una casa donde la música pudiera fluir libremente, con espacios creados especialmente para que sus composiciones cobraran vida. Pero los secretos tienen una forma particular de salir a la luz
en los momentos menos oportunos. Una tarde de mediados de diciembre, mientras Elena esperaba en el estudio a que Alejandro regresara de hacer unos recados, sonó el teléfono. Sin pensarlo, contestó, creyendo que podría ser algo importante. La voz al otro lado de la línea la heló la sangre. «Alejandro Ruiz», preguntó una voz femenina con acento madrileño. «Soy Carmen Delgado, de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Llamaba para recordarle que mañana es el último día para confirmar su participación en nuestra orquesta. Esperamos su respuesta con ansiedad. Es una oportunidad única que podría cambiar completamente su carrera». Elena colgó el teléfono con manos temblorosas, sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. Todo cobraba sentido de repente. Las miradas melancólicas de Alejandro en los últimos días, su forma de abrazarla como si quisiera memorizar cada detalle, las composiciones cada vez más nostálgicas que había estado interpretando. Él también guardaba un secreto, y ese secreto amenazaba con destruir el pequeño universo que habían construido juntos. Cuando Alejandro regresó, encontró a Elena sentada en el banco del piano, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No hizo falta que dijera nada. Él supo inmediatamente que había descubierto su secreto. El peso de la culpa y el miedo se instalaron en su pecho como una losa de mármol, amenazando con aplastarlo. «Iba a contártelo», murmuró, acercándose lentamente como si temiera que Elena fuera a desvanecerse si hacía movimientos bruscos. «Cada día pensaba en cómo decírtelo, pero cada día me resultaba más imposible imaginar una vida sin ti». Sus palabras flotaron en el aire cargado de tensión, mezclándose con el silencio pesado que se había instalado entre ellos. Elena levantó la vista, y en sus ojos verdes Alejandro pudo ver una mezcla devastadora de amor y traición. «Madrid», preguntó con voz quebrada, «¿cuándo ibas a contármelo? ¿Después de irte? ¿O pensabas simplemente desaparecer una mañana, dejando solo una nota de despedida?» El dolor en su voz era tan palpable que Alejandro sintió como si cada palabra fuera una puñalada. «No es lo que piensas», intentó explicar, arrodillándose frente a ella. «Sí, es cierto que recibí la oferta antes de conocerte, pero desde que apareciste en mi vida, todo cambió. Ya no quiero ir a Madrid. Quiero quedarme aquí contigo, construir algo hermoso juntos». Juntos en sus manos buscaron las de Elena, pero ella las retiró suavemente, como si el contacto le causara dolor físico. «Pero yo tampoco he sido completamente honesta contigo», confesó Elena, con voz apenas audible. Las palabras salieron de sus labios como una confesión en el confesionario, cargadas de culpa y arrepentimiento. «Dejé a alguien en París, a un prometido, una vida entera que se suponía era perfecta». Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se miraron, viendo por primera vez las grietas en la perfección de su amor, las fisuras que los secretos habían creado en los cimientos de su relación. Era como si hubieran estado construyendo un castillo de arena, hermoso y frágil, sin darse cuenta de que la marea estaba subiendo. «¿Lo amas?», preguntó Alejandro finalmente, con voz ronca. Elena cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Creía que sí», susurró. «Durante años creí que lo amaba, pero era un amor cómodo, seguro, predecible. No era esto. Esto es». Se detuvo, buscando palabras para describir lo indescriptible. «Esto es aterrador», completó Alejandro, entendiendo perfectamente lo que Elena no podía expresar. «Es como saltar de un acantilado sin saber si hay agua debajo. Es como tocar una sinfonía sin partitura. Es como construir sobre arena movediza». Sus palabras capturaron la esencia de lo que ambos sentían. Un amor tan intenso que los asustaba tanto como los completaba. Elena asintió, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Matthew me está esperando», confesó. «Dice que me dará el tiempo que necesite, pero que me ama y quiere intentarlo de nuevo. Y la oferta de Madrid es tu sueño hecho realidad, ¿verdad?» Alejandro no pudo negarlo.
Había sido su sueño durante años. La oportunidad que había esperado desde que era un niño tocando en el piano desvencijado de su abuela. Sí, admitió finalmente. Es todo lo que siempre quise profesionalmente, pero ya no sé qué quiero. Elena, desde que te conocí, todos mis sueños se han reescrito. Ahora solo puedo imaginar un futuro que incluya el sonido de tu risa entre estas paredes, tu presencia llenando los espacios vacíos de mi vida. La noche cayó sobre ellos mientras permanecían allí, enfrentando la cruel realidad de que el amor, por intenso que sea, a veces no es suficiente para superar la circunstancia. Los secretos habían creado una brecha entre ellos, no porque se amaran menos, sino porque se habían dado cuenta de que sus vidas estaban más entrelazadas con el pasado de lo que habían admitido. Necesito tiempo, murmuró Elena finalmente, levantándose del banco. Preciso pensar. No sé lo que necesito. Alejandro asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba por retenerla, por convencerla de que podían superar cualquier obstáculo, juntos, pero sabía que presionarla solo la alejaría más. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sin volverse, dijo, ¿sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que por primera vez en mi vida sé lo que es el amor verdadero. Y puede que sea demasiado tarde para cualquiera de los dos. Sus palabras flotaron en el aire como notas de una melodía triste, quedándose grabadas en el corazón de Alejandro. Los días que siguieron fueron los más largos en la vida de ambos. Elena se refugió en su apartamento, rechazando las llamadas de Matthew y posponiendo las decisiones sobre su futuro profesional. Alejandro vagaba por su estudio como un fantasma, incapaz de componer, incapaz de tocar nada que no le recordara a ella. El silencio se había vuelto ensordecedor. Matthew, desesperado por la falta de noticias, decidió viajar a San Sebastián sin avisar. Su aparición en la puerta de Elena fue como un recordatorio brutal de la vida que había dejado atrás. Era guapo, exitoso, todo lo que una mujer supuestamente debería desear. Pero cuando lo vio allí, con flores en una mano y un anillo de compromiso en la otra, Elena sintió solo una profunda tristeza. Te he extrañado terriblemente, mon amour, le dijo Matthew en su francés perfecto, entrando al apartamento como si nunca hubiera habido una ruptura. Sé que necesitabas tiempo para pensar, pero estoy aquí para llevarte a casa. Hemos reservado la catedral para la primavera y ya encontré la casa perfecta en el 7º arrondissement. Elena lo escuchó hablar sobre planes y futuros, mientras su mente volaba hacia el estudio de Alejandro, hacia las tardes de música y confidencias, hacia los besos que sabían a eternidad. Matthew seguía siendo el mismo ineficiente, organizado, seguro de sí mismo. Pero ahora Elena podía ver lo que antes no había notado Anne, la ausencia de pasión real, la falta de esa conexión que hace que dos almas vibren en la misma frecuencia. No puedo volver contigo, Matthew, le dijo finalmente, con una claridad que la sorprendió a ella misma. No sería justo para ninguno de los dos. Tú mereces a alguien que te ame con la misma intensidad con la que tú la amas. Y yo necesito sentir que estoy viva cuando amo a alguien. A la conversación que siguió fue dolorosa, pero necesaria. Matthew intentó razonar, convencer, incluso suplicar. Pero Elena se mantuvo firme. Por primera vez en años, estaba siendo completamente honesta consigo misma sobre lo que quería de la vida. No era fácil renunciar a la seguridad que él representaba, pero había aprendido que una vida sin pasión no era realmente una vida. Mientras Elena enfrentaba su pasado, Alejandro luchaba contra el reloj. Quedaban solo 2 días para dar respuesta a la Orquesta de Madrid, y la presión era insoportable. Sus padres lo llamaban constantemente, recordándole que oportunidades así aparecen una sola vez en la vida. Sus amigos músicos le decían que estaba loco por siquiera dudar. Es Elena, ¿verdad?, le preguntó su mejor amigo Carlos durante una de sus visitas. Hermano, el amor viene
y va. Pero una carrera musical es para toda la vida. Además, si ella realmente te ama, entenderá que necesitas perseguir tus sueños. Carlos no podía entender que los sueños de Alejandro habían evolucionado, que ahora incluían despertar junto a Elena cada mañana. Esa noche, Alejandro se sentó al piano y comenzó a tocar. Sus dedos se movían por las teclas, como si tuvieran vida propia, creando una melodía que nunca había tocado antes. Era la historia de su amor con Elena, desde aquel primer encuentro hasta el momento presente, traducida al único lenguaje que realmente dominaba. La música fluía como lágrimas, como risas, como promesas rotas y esperanzas renovadas. Sin saberlo, Elena caminaba por las calles de San Sebastián, necesitando aire fresco después de la difícil conversación con Matthew. Sus pasos la llevaron inevitablemente hacia el estudio de Alejandro, atraída por esa fuerza invisible que siempre los había conectado. Cuando escuchó la música emanando de su ventana, se detuvo en el mismo lugar donde todo había comenzado. La melodía que llegaba a sus oídos era diferente a todas las que había escuchado antes. Era su canción, la banda sonora de su amor, tocada con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. En cada nota podía escuchar las conversaciones susurradas, los besos robados, las promesas hechas en la intimidad de las madrugadas. Era como si Alejandro estuviera hablándole a través de la música, diciéndole todo lo que las palabras no habían podido expresar. Sin poder contenerse, Elena subió corriendo las escaleras. No tocó la puerta, simplemente entró, sabiendo que siempre sería bienvenida en aquel santuario musical. Alejandro la vio aparecer en el umbral, y sus manos se detuvieron sobre las teclas. El silencio que siguió fue diferente al de días anteriores. Estaba cargado de posibilidades, de decisiones por tomar, de futuros por escribir. «Escuché tu canción», murmuró Elena, acercándose lentamente al piano. Nuestra canción. Alejandro se levantó del banco, y por un momento se miraron como si fuera la primera vez, pero también como si se conocieran desde siempre. El aire entre ellos vibraba con la tensión de las palabras no dichas, de las decisiones que podían cambiar sus vidas para siempre. «Terminé con Matthew», confesó Elena, y vio cómo los ojos de Alejandro se iluminaban con una esperanza cautelosa. «Pero necesito saber qué vas a hacer con Madrid. Necesito saber si esto es real para ti, o si solo soy una hermosa distracción antes de que sigas con tu vida real». Alejandro la tomó de las manos, sintiendo cómo temblaban entre las suyas. «Elena, mi vida real eres tú. Madrid era mi sueño antes de conocerte, pero ahora tú eres mi sueño».